Margarita Solano se despertó a las 6:30 de la mañana, como de costumbre. Apenas comenzaba a amanecer frente a la ventana de su departamento, en el centro de Rosario, y la ciudad aún no se había despertado del todo. Se levantó en silencio, tratando de no despertar a Eduardo, que dormía de espaldas a la pared, y se dirigió a la cocina. La cafetera silbó, llenando el piso de su aroma familiar, y Margarita se apoyó en la encimera y por un momento se permitió permanecer en silencio. 35 años, 12 de ellos casada, 7 con un hijo pequeño. Trabajar en una cadena de electrodomésticos nunca había sido el trabajo de sus sueños, pero en los últimos años había aprendido no solo a cumplir con sus obligaciones como responsable de desarrollo de clientes, sino a hacerlo bien. Sebastián Ibarra, el director general, la valoraba por su capacidad para encontrar un enfoque para los clientes más difíciles, su atención a los detalles y su habilidad para llevar las cosas hasta el final. Eduardo trabajaba en el mismo departamento como jefe de ventas, y antaño había parecido conveniente desplazarse juntos al trabajo, hablar de negocios durante la cena, entenderse a medias. Érase una vez. Margarita se sirvió una taza de café y se acercó a la ventana. Abajo los primeros transeúntes corrían hacia las paradas de autobús. Pensó en que algo había cambiado en los últimos 2 meses. No de forma drástica ni catastrófica, solo que Eduardo estaba distinto. Se quedaba hasta tarde en el trabajo cada vez con más frecuencia, se interesaba menos por los asuntos de su hijo. Cada vez pasaban menos tiempo juntos. Y no era solo eso. Era Isidora Valenzuela. La joven empleada se había incorporado a su departamento hacía 3 meses. 26 años. Pelo largo y oscuro, una sonrisa confiada y la costumbre de llevar faldas un poco más cortas de lo habitual en la oficina. Sebastián la había contratado como gestora de cuentas junior, y al principio Marguerite no lo había considerado gran cosa. Los nuevos empleados iban y venían. Era la rotación habitual. Pero Isidora se quedó, y Margarita empezó a fijarse en la forma en que su marido la miraba. ¿Cómo le sostenía la mirada un segundo más de lo necesario? ¿Cómo encuentra una excusa para acercarse a su mesa? Se ríe de sus chistes un poco más fuerte de lo que debería. Beatriz, su mejor amiga y compañera en el departamento de marketing, ya se había dado cuenta. Beatriz se dio cuenta de todo, de lengua afilada, cínica, pero también increíblemente leal. Eran amigas desde hacía más de 10 años y Marguerite confiaba en ella más que en nadie. «Mamá, ¿por qué te has levantado ya?» Luisito apareció en la puerta de la cocina, despeinado y somnoliento, con un pijama de dinosaurio. Margarita sonrió y, en cuclillas, abrazó a su hijo. «Buenos días, cariño. Yo tengo que ir a trabajar y tú al colegio. Ven, te prepararé el desayuno». Luisito era un calco de Eduardo. El mismo pelo oscuro y rizado, los mismos ojos marrones, la misma barbilla testaruda. Pero a diferencia de su padre, el chico era abierto y cariñoso. Le encantaban los mimos y hablar de todo. Margarita le sirvió cacao y le tostó la tostada, escuchándole hablar con entusiasmo del partido de fútbol del recreo de ayer. Eduardo apareció en la cocina a las 8:30, ya vestido con el teléfono en la mano. Apenas saludó con la cabeza a su mujer, se sirvió una taza de café y se quedó mirando la pantalla. «Buenos días», dijo Margarita observándole. «Buenos días», murmuró él sin apartar los ojos del teléfono. «Papá, ¿me recoges hoy del colegio?», preguntó Luisito esperanzado. «No puedo, hijo. Tengo una reunión importante. Me recogerá mamá». Luisito asintió, disimulando su decepción, y Margarita sintió que algo en su interior se contraía. Eduardo siempre estaba ocupado. Siempre había alguna reunión importante, algún cliente importante, algún caso importante. Llevó a Luisito a lavarse y vestirse, y luego volvió a la cocina, donde su marido seguía sentado con el teléfono. Se dirigieron al trabajo en el coche de Eduardo, un Fiat viejo pero fiable que había comprado hacía 5 años. Margarita miró por la ventanilla las calles de Rosario, el tráfico matutino, los escaparates y se armó de valor. Necesitaba hablar. Necesitaba decir lo que pensaba. «Eduardo», comenzó cuando se detuvieron en el semáforo. «Tenemos que hablar». Él no volvió la cabeza. Seguía mirando la carretera. «¿Sobre qué?» «De Isidoro». Él la miró ahora, y en sus ojos apareció un destello de irritación. «¿Sobre Isidore?» «Pasas demasiado tiempo con ella. Siempre estás a su lado, ayudándola, hablando con ella». «Eduardo, se nota.
La gente empieza a hablar. Sonrió y arrancó el coche cuando el semáforo se puso en verde. Margarita, no te inventes cosas. Es nueva. Necesita ayuda. Solo estoy siendo educado. Exageras, como siempre. No exagero. Veo cómo la miras. Dios, sacudió la cabeza. ¿Estás celosa de una chica de 26 años? ¿De veras? Es que tengo muchas cosas entre manos. Estoy ocupado. Y tú estás montando una escena de la nada. No es una escena. Es una conversación. O lo que se supone que es. Eduardo apretó el volante con más fuerza y Margarita vio cómo se le tensaba la mandíbula. Condujeron el resto del trayecto en silencio, y cuando él aparcó frente al edificio de oficinas, ella salió del coche sin decir una palabra más. La oficina de la empresa ocupaba la tercera planta de un edificio bajo de la zona comercial. El ascensor subió lentamente y Margarita se quedó apoyada en la pared, intentando tranquilizarse. ¿Por qué había empezado esta conversación? Eduardo no la escucharía. Nunca escucha cuando se trata de sí mismo. El departamento de ventas y desarrollo de clientes era un gran espacio abierto con filas de mesas, mamparas de cristal y un aire acondicionado que no paraba de zumbar. Margarita se dirigió a su asiento, saludó a sus compañeros y encendió el ordenador. Eduardo se sentó a 3 mesas de ella e Isidora justo enfrente. Cómodo. Parece que no has dormido bien, se oyó una voz familiar detrás de ella. Marguerite se volvió y vio a Beatriz de pie con 2 tazas de café en las manos. Su amiga le tendió una y se sentó en el borde de la mesa. No he dormido mucho, respondió Marguerite brevemente. ¿O era otra vez ese imbécil? Beatriz asintió hacia Eduardo. Calla, que te va a oír. Que oiga. Margarita, te lo digo en serio. Mírale. Margarita miró. Eduardo ya estaba junto a la mesa de Isidora, inclinado sobre su monitor y explicándole algo. La chica lo miraba desde abajo, sonriendo levemente, y su mano le tocaba el codo despreocupadamente. ¿Lo ves?, susurró Beatriz. Ni siquiera se esconde. Medio departamento ya está susurrando. Dice que exagero. Por supuesto que lo hace. Todos lo hacen. Beatriz trabajaba en el departamento de al lado, pero visitaba a Marguerite varias veces al día. Había pasado por un divorcio y a menudo decía que los hombres eran criaturas predecibles y no especialmente inteligentes cuando se trataba de faldas jóvenes. Margarita había desechado estas conversaciones antes, pero ahora se callaba. El día se alargó lentamente. Margarita ordenaba el papeleo, respondía a las cartas de los clientes y telefoneaba a los proveedores. Eduardo se acercó a Isidora 3 veces a lo largo de la mañana. Una para llevarle café, la segunda para ayudarla a resolver alguna factura y la tercera simplemente para charlar. Margarita lo vio de reojo y sintió que en su interior crecía una sorda irritación. A la hora de comer bajó a la sala de fumadores de la planta baja, aunque ella no fumaba. 3 compañeros de su departamento, Raimundo, Flavia y Osvaldo, ya estaban allí. Se callaron cuando entró, pero Margarita fingió no darse cuenta y sacó su teléfono. Por eso digo que es probable que Eduardo consiga el puesto, continuó Raimundo tras una pausa. El viejo Fernando se jubila a finales de mes. ¿Y quién sino Eduardo? No para de hablar de ello, se rió Flavia. La semana pasada, en la reunión, dijo que ya tenía ideas para reorganizar el departamento. La confianza es buena, dijo Osvaldo. A Sebastián le gustan las personas asertivas. Margarita escuchó y permaneció en silencio. Eduardo realmente hablaba de este ascenso todo el tiempo. En casa, en el trabajo, incluso con sus amigos, estaba seguro de que el puesto de jefe del departamento era prácticamente suyo. Sebastián había prometido anunciar pronto el nuevo nombramiento, y Eduardo contaba los días. ¿Qué te parece, Margarita?, preguntó Flavia, volviéndose hacia ella. Creo que Sebastián tomará la decisión correcta, respondió ella con neutralidad y salió de la sala de fumadores. Cuando regresó al departamento, Eduardo estaba de nuevo junto a la mesa de Isidora. Esta vez se reían de algo, y Margarita notó que la chica se arreglaba el pelo, un gesto característico que hacen las mujeres cuando coquetean. Beatriz también lo vio y levantó las cejas significativamente. Después de comer hubo una reunión en el departamento. Sebastián Ibarra, un hombre de 52 años con las sienes encanecidas y la costumbre de hablar despacio y con mesura, discutía los resultados de ventas del trimestre anterior. Eduardo se sentó erguido y habló varias veces, aportando sus ideas.
Isidora, sentada a su lado, escuchaba con evidente interés y asentía de vez en cuando. Margarita los observaba y pensaba en lo fácil que es pasar por alto cuando algo empieza a deteriorarse. Cómo sucede de forma gradual, imperceptible, día a día. A las 5 de la tarde, recogió sus cosas y fue a buscar a Luisito al colegio. El niño salió corriendo hacia ella con una mochila llena de cuadernos y libros de texto, y empezó a hablar entusiasmado de que hoy estudiaban insectos en clase de biología. «Mamá, ¿podemos ir al parque?», preguntó cuando subieron al autobús. «Claro, cariño». Se bajaron en la parada cercana al Parque de la Independencia y caminaron por las callejuelas. Luisito corría adelante, mirando las palomas y las ardillas, y Margarita lo seguía, observándolo. En momentos así, le parecía que todo lo demás no era tan importante. No importaba lo que pasara con Eduardo, no importaba lo que pasara en el trabajo. Ella tenía a su hijo, y eso era lo que importaba. Llegaron a casa a las 7 de la tarde. Margarita preparó la cena, ayudó a Luisito con los deberes y le leyó antes de acostarse. Eduardo no llegó hasta las 10:30, cuando el niño ya dormía. Fue a la cocina, calentó algo de comida en el microondas y se sentó a la mesa. «¿Dónde te habías metido?», preguntó Margarita de pie en la puerta. «Me han entretenido. Estaba terminando un informe». «Luisito preguntó por ti». Eduardo asintió, sin levantar la vista de su plato. Margarita permaneció un momento más de pie. Luego se dio la vuelta y se dirigió al dormitorio. Se tumbó en la cama y se quedó mirando al techo durante un buen rato, escuchando a su marido sacudir los platos en la cocina. Luego entró él también, se tumbó a su lado volviéndose hacia la pared, y al cabo de unos minutos respiraba uniformemente. Margarita cerró los ojos y pensó que mañana sería un nuevo día, igual que hoy, y pasado mañana también, y no sabía cómo pararlo, ni siquiera si debía intentarlo. La mañana del miércoles comenzó como siempre. Café, desayuno para Luisito, un silencioso paseo al trabajo con Eduardo. Margarita se había acostumbrado a ese silencio entre ellos, a que su marido mirara por la ventana o al teléfono, pero no a ella. Había renunciado a intentar entablar conversación. ¿Para qué si él va a pasar de todo o va a contestar con una sola palabra? En la oficina se sumergió de lleno en su trabajo. Sobre su mesa había una pila de papeles de nuevos clientes que debían tramitarse antes del fin de semana, y ella los ordenó metódicamente uno por uno. Eduardo, como de costumbre, pasó la mayor parte de la mañana en la mesa de Isidora. Margarita ya no le prestaba atención a eso. Al menos trataba de no hacerlo. Hacia las 11 de la mañana sonó su teléfono. Un número interno. Sebastián Ibarra. «Margarita, ven a mi despacho, por favor. Tenemos que hablar de algo importante». Dejó a un lado el bolígrafo, se ajustó la blusa y se dirigió al despacho del director. El corazón le latía un poco más deprisa de lo normal. Cuando Sebastián llamaba a alguien en persona, siempre significaba algo serio, un problema o una oportunidad. Llamó a la puerta y entró. El despacho de Sebastián era espacioso, con paredes de cristal que daban al pasillo, un gran escritorio de madera oscura y estanterías a lo largo de las paredes. El propio director estaba sentado frente a un ordenador, pero cuando la vio, se levantó y le hizo un gesto para que se sentara. «Margarita, gracias por venir con tan poca antelación», comenzó, tomando asiento frente a ella. «Quería hablarte del nuevo proyecto». Ella se enderezó y le miró con atención. Sebastián era el tipo de ejecutivo que podía hablar con calma y al grano, sin palabras innecesarias. No le gustaba la palabrería y valoraba la concreción y la responsabilidad en sus empleados. «Estamos planeando ampliar nuestra red de distribución en las provincias del norte», continuó abriendo una carpeta de documentos. «Salta, Jujuy, Tucumán. Allí hay un potencial que aún no hemos aprovechado. El mercado está creciendo. Los competidores ya han empezado a entrar más activamente y tenemos que actuar con rapidez. El proyecto es complejo. Tendremos que establecer vínculos con proveedores locales, encontrar socios fiables y desarrollar la logística. Nos llevará varios meses de trabajo intensivo». Marguerite escucha, tratando de entender a dónde quiere llegar. Sebastián se detuvo un momento. La miró atentamente y luego continuó. «Quiero que te hagas cargo de este proyecto. Has demostrado ser una persona capaz de trabajar con la gente, de encontrar un enfoque para los clientes, de resolver problemas. Necesito a alguien de confianza, alguien que lo lleve a cabo hasta el final. ¿Puede hacerlo?». Se quedó callada unos segundos, digiriendo lo que había oído. Era inesperado.
Los proyectos de este tipo solían ir a parar a manos de directivos con más experiencia, que llevaban mucho tiempo en la empresa ocupando puestos de responsabilidad. Pero Sebastián la miraba serio y expectante, y ella sabía que lo decía en serio. Es una gran responsabilidad, dijo lentamente. Sí, y una gran oportunidad. Si el proyecto sale bien, nos abrirá las puertas a puestos más altos en la empresa. No te prometo nada concreto, pero quiero que entiendas que estoy observando cómo trabaja la gente. Y tú estás haciendo un buen trabajo. Marguerite sintió que algo se agitaba en su interior. Durante tanto tiempo se había limitado a cumplir con sus obligaciones, día tras día, sin pensar en su carrera. Un trabajo era un trabajo, un medio para mantener a su familia. Pero ahora tenía la oportunidad de hacer algo más, algo propio. Lo haré, dijo con firmeza. Puedo hacerlo. Sebastián sonrió, cosa rara en él, y le entregó una carpeta. Bien, aquí tienes toda la información que tenemos hasta ahora. Estúdiala, elabora un plan de acción y discutiremos los detalles dentro de una semana. Si necesitas ayuda, ponte en contacto conmigo directamente. Este proyecto es prioritario. Margarita cogió la carpeta, le dio las gracias y salió del despacho. Mientras caminaba por el pasillo de vuelta a su mesa, sintió que una extraña sensación se extendía por su cuerpo. Una mezcla de excitación, miedo y expectación. Volvió a su asiento, dejó la carpeta sobre la mesa y se quedó mirándola unos segundos. ¿Qué ocurre? Se oyó la voz de Beatriz, que como siempre apareció en el momento más oportuno. Estás muy rara. Marguerite miró a su amiga y dijo en voz baja. Sebastián me ha encargado un nuevo proyecto, una ampliación hacia el norte. Beatriz silbó y se sentó en el borde de la mesa. ¿En serio? Es un trabajo enorme. Les oí hablar de ello en una reunión con la dirección. Marguerite, es impresionante. Enhorabuena. No sé si podré hacerlo, admitió Margarita. Esto es mucho más grande que cualquier cosa que haya hecho antes. Lo harás. No lo habría sugerido si no estuviera segura. Sebastián no es el tipo de hombre que pone a la gente en puestos importantes por nada. Has hecho bien. Marguerite sonrió, y había algo en esa sonrisa que no había estado allí en mucho tiempo. Orgullo. Miró a través de unas mesas hacia donde estaba sentado Eduardo. Estaba hablando por teléfono, escribiendo algo en un cuaderno, sin mirar siquiera en su dirección. Me pregunto, pensó, si se alegrará de oír sus noticias. ¿O no le importaría? Margarita pasó el resto del día estudiando los documentos de la carpeta. Había informes analíticos sobre los mercados de las provincias del norte, listas de socios potenciales, previsiones financieras, contactos de empresarios locales. La cantidad de información era abrumadora y se dio cuenta de que había mucho trabajo por hacer. Pero lo extraño es que, en lugar de miedo, siente entusiasmo. Quería sumergirse en el asunto, resolverlo, hacerlo bien. Esa noche, mientras volvían a casa, Margarita decidió contarle el proyecto a Eduardo. Sebastián me llamó hoy, comenzó mientras se detenían en un semáforo. Me ha encargado el nuevo proyecto de ampliación hacia el norte. Es un gran proyecto, una gran responsabilidad. Ajá, dijo Eduardo sin apartar los ojos de la carretera. Le felicitó. Ella esperó a que le pidiera detalles, a que mostrara algún interés. Pero él guardó silencio y ella comprendió que la conversación había terminado. Margarita se recostó en el asiento y no dijo nada más. En casa, recogió a Luisito de una vecina que a veces cuidaba del niño después del colegio. Preparó la cena y ayudó a su hijo con las clases. Eduardo llegó tarde, como de costumbre. Comió y se sentó con su teléfono en el salón. Margarita acostó a Luisito. Luego sacó una carpeta y se sentó a la mesa de la cocina. El reloj marcaba las 11 de la noche, pero ella no se sentía cansada. Leyó los informes, tomó notas, trazó un plan de acción provisional. Eduardo pasó de largo, se dirigía al dormitorio y tiró. ¿Vas a quedarte sentada mucho más tiempo? Tengo que ocuparme de este proyecto, respondió ella sin levantar la cabeza. No te agobies, dijo él y se marchó. Margarita sonrió para sus adentros. Trabaja demasiado, como si le importara. Volvió a los papeles y trabajó una hora más, hasta que los ojos empezaron a fallarle. Entonces guardó los papeles, apagó la luz y se acostó junto a su marido, que ya dormía. En la oscuridad pensó en cómo solían hablar de todo juntos, trabajo, planes, sueños, y ahora solo existían uno al lado del otro, como dos extraños que se encontraban por casualidad
en el mismo piso. Los días siguientes pasaron volando en el trabajo. Marguerite telefonió a posibles socios en las provincias del norte, estudió datos de mercado, se reunió con representantes de empresas de logística. Sebastián la llamó varias veces para hablar de sus progresos, y ella pudo ver que estaba contento con cómo lo estaba haciendo. Eso la llenó de energía. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba haciendo algo realmente importante, algo que importaba. Eduardo seguía pasando la mayor parte del tiempo al lado de Isidora. Margarita ya no contaba cuántas veces al día iba a su mesa. Había aprendido a ignorarlo, aunque a veces Beatriz lanzaba al pasar comentarios sarcásticos como «Tu cónyuge vuelve a hacer de tutor» o «Me pregunto si pensarán que estamos todos ciegos». Una tarde, cuando Margarita estaba trabajando hasta tarde, ordenando otra pila de documentos, Eduardo volvió al departamento. Ella levantó la vista, sorprendida. Llevaba 2 horas fuera. «Se me ha olvidado el teléfono», murmuró mientras se acercaba a su mesa. Margarita asintió y volvió a inclinarse sobre los papeles. Un momento después oyó que se abría la puerta e Isidora entraba en el departamento. La muchacha se detuvo al verlos a ambos y luego sonrió. «Ah, no soy la única que se demora aquí». «Ya me iba», dijo Eduardo, pero su voz sonaba insegura. Isidora se dirigió a su escritorio, sacó algo de un cajón y se dio la vuelta. «Margarita, ¿siempre trabajas tanto? Eduardo dice que eres muy responsable». Margarita levantó la vista y se encontró con los ojos de la joven empleada. Había algo en aquellos ojos, un desafío, una burla, un juego. Se dio cuenta de que Isidora sabía exactamente quién era, y aún así se permitía coquetear con su marido delante de todos. «Intento hacer bien mi trabajo», respondió rotundamente. «Así es», asintió Isidora. «Una carrera es importante, sobre todo para las mujeres de nuestra edad, ¿eh, Margarita?» «De nuestra edad». La chica tiene 26 años. Margarita sintió un pinchazo de irritación, pero no lo demostró. Se limitó a mirar a Isidora, luego a Eduardo, que estaba allí de pie con el teléfono en la mano, con cara de extrema incomodidad, y volvió a su papeleo. «Que paséis buena noche los dos». Se marcharon juntos, y Margarita oyó cómo sus voces se perdían en el pasillo. Apretó el bolígrafo con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Luego exhaló, relajó la mano y siguió trabajando. Era inútil enfadarse ahora. Tenía cosas mejores que hacer. Una semana después de que Sebastián le asignara el proyecto, Marguerite le presentó un plan de acción detallado. Esbozó todos los pasos, los recursos necesarios, el calendario, los posibles riesgos. Sebastián examinó el documento, hizo algunas preguntas aclaratorias y luego asintió con la cabeza. «Excelente trabajo. Empiece a aplicarlo. Manténgame informado». Marguerite salió de su despacho eufórica. Beatriz ya la esperaba fuera del departamento con 2 tazas de café. «Bueno, ¿lo has aprobado?» «Lo hizo», sonrió Marguerite. «Dijo que era un gran trabajo». «Se lo dije. Eres una buena chica, Marga. Venga, sentémonos en el comedor y celebrémoslo». Bajaron al pequeño comedor del primer piso, donde el personal solía almorzar. Beatriz se sentó enfrente y miró a su amiga con atención. «Pareces contenta. Hacía tiempo que no te veía así», se preguntó Marguerite. «¿Contenta?» «Sí, supongo que sí. Al menos feliz consigo misma», asintió con la cabeza. «Siento que por fin estoy haciendo algo propio. No solo haciendo tareas rutinarias, sino trabajando de verdad en algo importante. Es una sensación extraña, pero sienta bien». «¿Y Eduardo? ¿Sabes siquiera que tienes un proyecto tan serio?» Margarita sonríe. «Técnicamente sí, se lo he dicho, pero no le importa. Ahora está ocupado con otras cosas». Beatriz frunció el ceño. «¿Te refieres a esta chica?» «Entre otras cosas». «Marguerite, sé que no te gusta hablar de ello, pero ves lo que está pasando, ¿verdad? Ni siquiera se esconden. La mitad del departamento ya mira hacia arriba cuando los ven juntos. Tarde o temprano se va a hacer muy evidente». Marguerite permaneció en silencio, haciendo girar la taza de café entre sus manos. Claro que lo había visto. Lo había visto todo. Pero ¿qué podía hacer? ¿Hacer un escándalo? ¿Aclarar la relación? ¿A dónde llevaría eso? «Vea, no sé qué hacer», admitió en voz baja. «Sinceramente, he intentado hablar con él, pero dice que exagero. Quizá tenga razón. Quizá aún no ha pasado nada y solo es un flirteo. Pero
¿Y si ya ha pasado? ¿O pasará? Entonces decidiré. Pero por ahora, tengo un proyecto, tengo un trabajo, tengo un hijo, y quiero centrarme en eso. Quiero hacer algo bueno, algo de lo que pueda estar orgullosa, y dejar que Eduardo haga lo que quiera. Beatriz negó con la cabeza, pero no discutió. Terminaron el café y volvieron al trabajo. Margarita se metió de lleno en el proyecto. Llegaba a la oficina antes que los demás y se iba más tarde. En casa, después de acostar a Luisito, se sentó en su escritorio y trabajó varias horas más. Eduardo apenas le prestaba atención. Llegaba tarde, cenaba, se sentaba con su teléfono y se iba a la cama. A veces, Margarita se sorprendía a sí misma pensando que podrían llevar días sin hablarse y nadie habría notado la diferencia. Una mañana, a las 2 semanas de empezar el proyecto, Margarita bajaba en ascensor a la oficina. Viajaba sola pensando en una próxima llamada con un posible socio de Salta, cuando el ascensor se detuvo en la primera planta. Las puertas se abrieron e Isidora entró. La chica llevaba un vestido negro ajustado, el pelo suelto y los labios pintados con un carmín brillante. Sonrió al ver a Margarita. «Buenos días». «Buenos días», respondió Margarita con neutralidad. Las puertas se cerraron y el ascensor bajó. Se hizo un silencio entre ellas, incómodo y arrastrado. Marguerite miraba los números resplandecientes de los pisos. Isidora estaba a su lado, y el aire de la cabina parecía volverse más denso. «¿Sabes, Marguerite?», dijo Isidora de repente, y ya no había nada de aquella cortesía artificiosa en su voz. Ahora sonaba ligera, casi descuidada. «Siempre he creído que una mujer de éxito debe ser capaz de prestar atención no solo a su trabajo, sino también a su familia. Algunos hombres merecen más atención de la que reciben en casa. ¿No le parece?». Marguerite giró lentamente la cabeza y miró a Isidora. La muchacha la miraba directamente, y había de todo en aquella mirada. Desafío, burla, confianza. Una indirecta directa. Ni siquiera una insinuación. Una declaración descarada. El ascensor se detuvo en la planta baja y las puertas se abrieron. Marguerite salió sin decir palabra. Isidora la siguió, con los tacones repiqueteando sobre el suelo de mármol del vestíbulo. Marguerite sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Se dirigió a la salida, salió y se detuvo, inhalando profundamente el aire de la mañana. Así que ya está. Así que todo es tan obvio a estas alturas que esta chica se permite decir cosas así a la cara. Marguerite cerró los ojos, contó hasta 10, luego se dio la vuelta y volvió a entrar en el edificio. Tiene un trabajo, tiene un proyecto, y no va a permitir que una chica engreída de 26 años la saque de sus casillas. El resto del día trabajó como una máquina, llamando por teléfono, escribiendo cartas, reuniéndose con representantes de empresas de logística. Por la tarde, cuando recogía a Luisito del colegio, le escuchaba hablar del nuevo juego que habían inventado con sus compañeros e intentaba sonreír. En casa preparaba la cena, ayudaba con las clases y leía antes de acostarse. Eduardo llegó tarde, como de costumbre. Cuando el niño se durmió, Margarita se sentó en el escritorio con sus papeles. Pero esta vez no pudo concentrarse. Las palabras de Isidora daban vueltas en su cabeza. Algunos hombres merecen más atención de la que reciben en casa. Arrogancia, pura insolencia descarada. Y Eduardo, aparentemente no tenía intención de parar este juego. De hecho, parecía disfrutarlo. Margarita cerró la carpeta y miró el reloj. Eran las 12:30. Estaba cansada. Cansada de todo. Del silencio de su marido, de las burlas de Isidora, de tener que fingir que todo iba bien. Pero no podía permitirse el lujo de derrumbarse. No ahora. Tenía un proyecto que terminar. Tenía un hijo que necesitaba una madre fuerte. Y ella sería fuerte. Tiene que ser fuerte. Margarita se levantó, guardó los papeles y fue al dormitorio. Eduardo estaba dormido, recostado contra la pared. Ella se tumbó a su lado, se tapó con la manta y cerró los ojos. Mañana sería un nuevo día, y se las arreglaría. Siempre se las arreglaba. Hacía un mes que Marguerite había empezado a trabajar en el proyecto de ampliación. Un mes de duro trabajo, llamadas interminables, reuniones, negociaciones, y los resultados empezaban a aparecer. Había encontrado un proveedor importante en Tucumán, una empresa familiar que llevaba 20 años vendiendo electrodomésticos al por mayor. El propietario, un anciano argentino llamado Gustavo Ramírez, era un hombre de la vieja escuela,
honesto, directo, que valoraba más el contacto personal que el papeleo. Margarita mantuvo con él varias largas conversaciones telefónicas y luego viajó a Tucumán para una reunión. Gustavo le enseñó sus almacenes, le presentó a sus hijos, que le ayudaban a llevar el negocio, y la invitó a comer en un restaurante local. Durante el almuerzo, mientras comían asado y bebían vino tinto, Gustavo le dijo: «Sabe, señora Solano, llevo mucho tiempo en este negocio. He visto a mucha gente, y la mayoría solo piensa en números, en beneficios, en cómo exprimir más a su socio. Tú eres diferente. Tú escuchas. Entiendes que los negocios no son solo dinero, son relaciones. Eso me gusta». Margarita sonríe. Creo que la verdadera cooperación se basa en la confianza. Y la confianza surge cuando las personas se respetan mutuamente. Palabras de oro, asintió Gustavo. Muy bien. Vamos a trabajar juntos. Las condiciones que me has ofrecido son justas. Estoy de acuerdo. Se estrecharon la mano y Margarita sintió una cálida sensación de victoria. Lo había conseguido. Había encontrado un socio fiable. Había negociado unas condiciones mucho más favorables que las que la empresa había tenido antes, en otras regiones. Era un gran avance. Cuando regresó a Rosario, se dirigió directamente a Sebastián y le informó de los resultados del viaje. El director examinó los documentos firmados, releyó varias veces las condiciones del contrato y luego levantó la vista y sonrió. Bien hecho, Margarita. Has superado mis expectativas. Estas condiciones son muy buenas. Si el resto del proyecto va por el mismo camino, tendremos una seria ventaja competitiva en el norte. Me esforzaré por no defraudar, respondió, y en su voz había una confianza que no había tenido antes. Sebastián asintió. Veo que te estás esforzando mucho. Sigue así, y que sepas que te lo agradezco. Marguerite salió de su despacho casi eufórica. Beatriz ya la esperaba en el pasillo. Su amiga había aprendido a intuir cuándo Marguerite tenía reuniones importantes y siempre aparecía puntual. «¿Qué tal?», le preguntó. «Veo en tu cara que todo ha ido bien». «Mejor que bien», sonrió Marguerite. Sebastián dijo que había superado sus expectativas. «Ya te lo he dicho». Beatriz le rodeó los hombros con el brazo. «Eres un fuego, Marga. Estoy orgullosa de ti». Volvieron al departamento y Marguerite se sentó en su escritorio, sintiéndose llena de energía. El proyecto iba bien. No, iba muy bien. Lo estaba haciendo bien. Se estaba demostrando a sí misma, a Sebastián, a todos los demás, que era capaz de hacer algo más que un trabajo rutinario de dirección. Eduardo estaba sentado en su mesa, hablando por teléfono. Margarita le echó un vistazo y pensó que ni siquiera le había preguntado cómo le había ido el viaje a Tucumán. Llevaba 2 días fuera, había vuelto anoche, y él no le había hecho ni una sola pregunta. Solo asintió cuando ella entró al departamento y siguió mirando su teléfono, aunque ya estaba acostumbrada. Eduardo estaba ocupado con sus negocios, y su Isidora, que ahora estaba sentada en su asiento, tecleando algo en su ordenador, levantando de vez en cuando la vista y mirando en dirección a Eduardo. El juego continuó. Los siguientes 15 días pasaron volando en el trabajo. Margarita encontró otro socio en Salta, negoció rutas logísticas con varias empresas de transporte y acordó condiciones con distribuidores locales. El proyecto crecía en detalles, se hacía cada vez más real, y ella podía sentir que su confianza aumentaba. Podía hacerlo, lo estaba haciendo. Eduardo, por su parte, se quedaba hasta tarde en el trabajo, cada vez con más frecuencia. Antes al menos daba explicaciones. Una reunión con un cliente, un informe urgente, una llamada de la oficina central. Ahora se limitaba a decir: «Llegaré tarde», y ya está. Margarita no preguntaba. Sabía dónde estaba y con quién. Una tarde estaba en casa con Luisito, ayudándole con los deberes de matemáticas. El niño resolvía ejemplos con diligencia, sacando la punta de la lengua, y Margarita le miraba con cariño. Eso es lo que de verdad importa. Eso es por lo que merece la pena vivir y trabajar. «Mamá, ¿por qué papá llega tan tarde a casa?», preguntó de pronto Luisito, sin apartar los ojos de su cuaderno. Margarita se quedó helada. «Tiene mucho trabajo, cariño. Antes no trabajaba tanto. Ahora está pasando por un periodo importante. Las cosas mejorarán pronto». Luisito asintió, pero Margarita se dio cuenta de que no le creía del todo. Los niños siempre perciben cuando algo va mal. Perciben la tensión,
la reticencia, la frialdad entre los padres, y por mucho que ella intentara ocultarlo, el niño lo notaba. Eduardo llegó a las 11 de la noche. Margarita ya había acostado a Luisito y estaba sentada en su escritorio con sus papeles. Él entró, tiró las llaves en el estante y se dirigió a la cocina. «Es tarde», dijo sin levantar la cabeza. La reunión se había prolongado demasiado. «¿Qué reunión?». Guardó silencio un momento. Luego contestó con irritación. «Con un cliente. ¿A qué vienen estos interrogatorios?». Margarita lo miró. Eduardo estaba junto a la nevera cogiendo agua y evitando cuidadosamente su mirada. «No es un interrogatorio, es una pregunta normal de mujer a marido». Así que la contesté. «¿Podemos volver ya al trabajo?». Cogió la botella y se fue al salón. Marguerite volvió a los periódicos. Es inútil intentar hablar con él. Había levantado un muro entre ellos, y ese muro se hacía cada vez más alto y más grueso. Unos días más tarde, ocurrió algo que Marguerite inconscientemente esperaba, pero deseaba que no sucediera. Era martes, a principios de septiembre. Había sido un día ajetreado. Varias llamadas urgentes, una reunión con representantes de la empresa de logística, un encuentro en el despacho de Sebastián. Por la tarde, Marguerite se sentía cansada, pero bien, cansada del trabajo. Recogió sus cosas, se despidió de Beatriz y salió de la oficina. Subió al autobús, condujo hasta su casa y recogió a Luisito en casa de su vecino. En casa recordó que había olvidado en la oficina un maletín con documentos importantes que pensaba estudiar por la tarde. Los documentos eran necesarios para una reunión mañana por la mañana, y no podía dejarlos en la oficina. Margarita suspiró, miró el reloj, las 8:30, y decidió volver en coche. «Luisito, Sol, tengo que volver rápido al trabajo. He olvidado unos papeles importantes. ¿Puedes quedarte media hora más en casa de tía Carmen?». El chico asintió y ella lo llevó de vuelta a casa de su vecina. Luego cogió un taxi y condujo hasta la oficina. De camino, envió un mensaje a Eduardo. «Se me ha olvidado el maletín en la oficina. Voy a recogerlo. Luisito está en casa de Carmen». No hubo respuesta. El edificio de oficinas estaba casi vacío en ese momento. El guardia del vestíbulo la saludó con la cabeza, reconociéndola, y ella subió a la tercera planta. El pasillo estaba sumido en la penumbra. Algunas lámparas ya se habían apagado. Margarita se dirigió al departamento, abrió la puerta y encendió la luz. Su maletín estaba junto al escritorio, donde lo había dejado. Lo cogió, comprobó que todos los documentos estaban en su sitio y se dispuso a salir. Y entonces oyó ruidos, voces apagadas que provenían de algún lugar profundo del piso. Marguerite se paralizó. ¿Había alguien más? Escuchó. Las voces procedían de una habitación al fondo del pasillo, donde solían guardar documentos viejos, cajas de archivos, muebles de oficina rotos que algún día iban a tirar. Margarita caminó despacio por el pasillo. No sabía por qué. Quizás solo por curiosidad. Quizá porque algo en su interior le decía que mirara. Caminaba en silencio, intentando no golpear los tacones. Y cuanto más se acercaba, más claramente reconocía las voces. Una voz de hombre. Una voz de mujer. Risas. La puerta de la trastienda solo estaba ligeramente entreabierta, unos 10 centímetros, y una tenue luz brillaba a través del hueco. Marguerite se detuvo a pocos metros de la puerta y se quedó inmóvil. El corazón le latía tan fuerte que parecía oírse en todo el edificio. Y entonces lo vio. Eduardo estaba de pie, apoyado en un viejo escritorio, e Isidora estaba frente a él con los brazos alrededor de su cuello. Se estaban besando. Lentamente, apasionadamente, sin tapujos ni prisas. Las manos de él descansaban en la cintura de ella. Los dedos de ella recorrían el pelo de la nuca de él. No era un beso casual. Era algo familiar, practicado. Claramente no era la primera vez. Marguerite se quedó mirando. No sabía cuánto tiempo había pasado. ¿Segundos? ¿Un minuto? Pero entonces algo en su interior hizo clic. Se dio la vuelta y caminó rápidamente por el pasillo. No corrió, solo caminó deprisa, agarrando el maletín con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Salió del departamento, bajó por el ascensor, pasó por delante del guardia y salió al exterior. Fuera se detuvo y respiró hondo. El aire era fresco, vespertino. Había coches circulando, gente paseando.
Una tarde cualquiera en una ciudad cualquiera. Y todo se desmoronaba dentro de ella. Margarita cogió un taxi, condujo a casa, recogió a Luisito, dio las gracias a Carmen. En casa preparó una cena ligera para el niño, le ayudó a lavarse la cara, lo acostó. Luisito preguntó, ¿dónde está papá? Trabajando, cariño. Vete a dormir. Le dio un beso en la frente, apagó la luz y salió de la habitación. En el salón, se sentó en el sofá y se quedó allí, mirando al vacío. Se sentía extraña por dentro. No había lágrimas, ni rabietas, ni ganas de gritar. Había vacío. Y una especie de calma indiferente. Sabía que esto iba a ocurrir. En el fondo lo sabía desde hacía mucho tiempo. Y ahora había sucedido. Ahora era un hecho, no una sospecha. Eduardo llegó sobre las 10. Entró en el piso, parecía tranquilo, incluso contento. Vio a su mujer en el sofá y se detuvo. «Ah, ya estás en casa». «Sí», respondió ella con suavidad. «Qué bien, estoy cansado, voy a acostarme». Entró en el dormitorio y Marguerite le oyó tumbarse en la cama. Ella continuó sentada en el sofá. Podría haber entrado. Podría haber dicho, «Te vi con Isidora, os vi besándos». Podría haber hecho un escándalo, una confrontación, todo lo que se esperaría en una situación así. Pero no lo hizo. No ahora. No así. A la mañana siguiente, Margarita se levantó como de costumbre. Hizo el desayuno. Preparó a Luisito para ir al colegio. Eduardo actuó como si nada hubiera pasado. Para él no había pasado nada. No sabía lo que ella había visto. Condujeron al trabajo en silencio, cada uno pensando en lo suyo. En la oficina, Margarita envió inmediatamente un mensaje a Beatriz. «Necesito hablar contigo. Es urgente». Su amiga le contestó un minuto después. «Baja a la cantina. Estoy allí». Marguerite cogió su café y bajó al primer piso. Beatriz ya estaba sentada en una mesa del rincón, y en su cara se veía que estaba preocupada. «¿Qué le pasa?» «Jererin», preguntó en cuanto Marguerite se sentó. Marguerite respiró hondo y se lo contó. Brevemente, sin demasiados detalles. Cómo había vuelto a por su maletín, cómo había oído voces, cómo había visto a Eduardo e Isidora en la trastienda. Beatriz escuchaba y su rostro se ensombrecía con cada palabra. «¡Cabrón!», exhaló cuando Margarita terminó. «Lo sabía. Joder, sabía que no era solo coqueteo. Margarita, ¿qué vas a hacer?» «No lo sé». «¿No sabes qué? Tienes que darle un escándalo. Ahora mismo, ve con él. Dile delante de todos que los viste juntos. O échalo de casa. O, Marga, no puedes quedarte callada». Marguerite negó con la cabeza. «Vea, ahora no puedo montar una escena. Tengo un proyecto. Voy por la mitad. Sebastián está contento con mi trabajo. Por fin estoy haciendo algo importante. Si estallo ahora mismo, hago un drama, empiezo a tener una relación, lo estropearé todo. Perderé la concentración, perderé el foco. Y necesito terminar este proyecto. Necesito llevarlo a cabo». «Pero no puedes». «Puedo», la interrumpió Marguerite con firmeza. «Puedo. Tengo que hacerlo. Vea, entiéndelo. Este proyecto es mi oportunidad. Una oportunidad de marcar la diferencia. De demostrar que puedo ser algo más que la mujer de Eduardo y la madre de Luisito. Que soy un ser humano, una profesional, alguien que puede hacer más. Si termino este proyecto con éxito, Sebastián lo agradecerá. Y luego me ocuparé de Eduardo. Pero primero, el proyecto». Beatriz se la miró durante un largo instante y luego sacudió la cabeza. «Eres increíble. Realmente lo eres. Si yo fuera tú, ya los habría matado a los dos. Y tú, estás pensando en tu carrera. Yo estoy pensando en mi futuro, el mío y el de Luisito. Si quiero hacer un cambio en mi vida, necesito una base. Estabilidad. Un buen puesto, un buen sueldo, respeto en el trabajo. Y para eso necesito terminar un proyecto. Y terminarlo bien». Beatriz se suspiró. «De acuerdo, entiendo tu lógica. Pero prométeme, cuando termines el proyecto, harás con él lo que se merece». «Te lo prometo». Marguerite sonrió torcidamente. «Tendrá todo lo que se merece». Terminaron el café y volvieron al trabajo. Margarita se sentó en su mesa y abrió sus papeles. Eduardo estaba sentado a unos cuantos pupitres de ella, discutiendo algo por teléfono. Isidora tecleaba en el ordenador, sonriendo de vez en cuando al ver algo en la pantalla.
Margarita los observó y sintió una fría y crujiente determinación en su interior. Acabaría el proyecto. Lo haría lo mejor que pudiera. Y entonces todos sabrían de lo que era capaz. Y Eduardo, y su amante, y todos los demás que pensaban que solo era una esposa tranquila y cómoda a la que no le importaría causar problemas. Trabajó el resto del día con redoblada energía, llamando a los socios, coordinando detalles, comprobando documentos. Por la noche, cuando todo el mundo empezaba a marcharse, ella se quedaba hasta tarde y seguía trabajando. Eduardo fue uno de los primeros en marcharse, diciendo que tenía una reunión. Margarita asintió sin levantar la vista. Que se vaya, que se reuniera. Las cosas cambiarían pronto. Trabajó hasta las 9 de la noche, luego recogió y se fue a casa. Recogió a Luisito de manos de Carmen, que estaba acostumbrada a cuidar del niño por las tardes. En casa preparó una cena rápida. Ayudó a su hijo con los deberes y lo acostó. Eduardo llegó tarde, casi a las 11. No le preguntó dónde había estado. No quiso decírselo. Se acostaron como dos extraños viviendo en el mismo piso. Y Margarita, cerrando los ojos, pensó que pronto, muy pronto, todo aquello acabaría. Terminaría el proyecto. Sería reconocida. Y entonces, por fin, podría hacer lo que debería haber hecho hace tiempo, cambiar de vida. Pasaron 3 semanas más. 3 semanas de intenso trabajo en las que Marguerite vivió literalmente el proyecto. Había firmado contratos con todos los socios clave de las provincias del norte, construido cadenas de suministro, establecido sistemas de distribución, negociado condiciones financieras. Cada noche volvía a casa con la cabeza pesada, pero con una sensación de logro. Cada mañana se levantaba pensando en lo que quedaba por hacer, y poco a poco, día a día, el proyecto fue tomando forma. Se hizo realidad. Eduardo se había vuelto completamente distante. Llegaba a casa cada vez más tarde, a veces pasada la medianoche. Respondía a las preguntas con una sola palabra o no respondía. Apenas hablaba con Luisito. El niño había dejado de preguntar por su padre, aceptando en silencio su ausencia. Margarita veía cómo le dolía a su hijo, pero no podía hacer nada. Todavía no. No podía. En la oficina, Eduardo e Isidora ya ni siquiera eran particularmente reservados. Almorzaban juntos, salían juntos, hablaban constantemente a través de los escritorios. Los compañeros cuchicheaban y se miraban, pero nadie se atrevía a hablar de ello en voz alta. Margarita fingía no darse cuenta. Estaba trabajando, concentrada en el proyecto, relegando todo lo demás a un segundo plano. Beatriz la miraba a veces con preocupación, pero se callaba. Sabía que su amiga había tomado una decisión y la respetaba. A principios de octubre, Marguerite completó por fin todas las etapas importantes del proyecto. Había firmado contratos, encontrado socios, organizado la logística y comenzado las primeras entregas. Redacta un informe detallado, 70 páginas de texto, gráficos, tablas y cálculos. Trabajó en él 3 noches seguidas. Apenas durmió y bebió litros de café. Pero cuando el informe estuvo listo, lo miró y se sintió orgullosa. Era su trabajo, su proyecto, su éxito. El jueves por la mañana pidió ver a Sebastián. El director la recibió justo después de comer. Marguerite entró en el despacho con una carpeta bajo el brazo y Sebastián le indicó que se sentara. «He terminado el proyecto», dijo ella colocando el informe sobre el escritorio. «Aquí tienes el informe completo de todas las fases, los resultados y los datos financieros». Sebastián cogió la carpeta y empezó a hojearla. Marguerite estaba sentada con las manos cruzadas sobre el regazo, tratando de respirar de manera uniforme. Leyó largo rato, con atención, volviendo a veces a páginas anteriores, comprobando las cifras. Finalmente, dejó el informe a un lado y la miró. «Marguerite, es un trabajo excelente. No solo has cumplido la tarea encomendada, sino que has superado todas las expectativas. Las condiciones que has negociado son un 20% más favorables que las que teníamos en otras regiones. La logística está optimizada. Los socios son fiables. Es, es realmente impresionante». Margarita sintió algo cálido en el pecho. «Gracias. He intentado hacerlo lo mejor que he podido». «Ya lo ves». Sebastián se reclinó en su silla y se quedó un rato en silencio, mirándola. Luego continuó. «Margarita, quiero hablarte de otra cosa. Ya sabes que Fernando se jubila. El puesto de jefe de departamento queda vacante.
Llevo mucho tiempo pensando a quién nombrar. Consideré varios candidatos y he tomado una decisión. Hizo una pausa y Margarita sintió que su corazón se aceleraba. Te voy a nombrar jefa de ventas y desarrollo de clientes. El anuncio formal se hará mañana en la Junta General, pero quería decírtelo personalmente. Te lo has ganado. Tu trabajo en el proyecto ha demostrado que no solo eres un buen gestor, eres un líder, capaz de dirigir personas, tomar decisiones y asumir responsabilidades. Ese es exactamente el tipo de persona que necesitamos en este puesto. Margarita se quedó sentada sin poder decir nada. Se esperaba cualquier cosa menos esto. El jefe del departamento. A ella, no a Eduardo, que llevaba meses hablando de este ascenso, seguro de que el puesto era suyo, sino ella. Yo, no sé qué decir, exhaló finalmente. Sebastián, es un gran honor, una gran responsabilidad. Gracias, gracias por tu confianza. No me des las gracias, te la has ganado. Mañana lo haré oficial, pero hoy puedes digerir la noticia, sonrió. Enhorabuena, Margarita. Tienes mucho trabajo por delante, pero estoy seguro de que te irá bien. Salió del despacho como en un sueño. Caminando por el pasillo, sintió que le temblaban las piernas, que la cabeza le daba vueltas. La jefa del departamento. Ella sería la jefa de todos, sobre Eduardo, por encima de Isidora. Beatriz la esperaba fuera del departamento, y cuando vio la cara de su amiga, lo supo de inmediato. Algo había pasado. ¿Bueno o malo? Margarita se acercó a ella y le dijo en voz baja, para que nadie la oyera. Sebastián me ha nombrado jefa del departamento. El anuncio oficial se hará mañana. Beatriz jadeó y se agarró las manos. Marguerite, es increíble. Me alegro mucho por ti. Lo estás haciendo genial. Lo estás haciendo genial. Calla. Marguerite miró a su alrededor. Nadie debe saberlo todavía. Hasta mañana. Por supuesto, por supuesto. Beatriz bajó la voz, pero se notaba lo contenta que estaba. Pero, ¿te das cuenta de lo que esto significa? Ahora eres su jefe. Eduardo y esta Isidora. Puedes hacer lo que quieras con ellos. Lo sé, asintió Margarita, con un brillo frío en los ojos. Lo sé. Pasó el resto del día en un estado extraño. Por fuera, trabajaba como de costumbre, contestando correos electrónicos, llamando por teléfono a clientes, revisando documentos. Pero por dentro una tormenta de pensamientos se desató. Lo había conseguido. Había demostrado que podía hacer más. Y ahora tenía el poder que Eduardo había anhelado. La ironía del destino era casi palpable. Eduardo estaba especialmente animado aquel día. Hablaba por teléfono más alto de lo habitual. Se reía, se acercó varias veces a Isidora y le susurró algo. Margarita lo observó y pensó que no tenía ni idea. Seguía estando seguro de que el puesto sería para él. Al parecer, Sebastián no había dado ninguna pista, ninguna señal. Mantuvo la decisión en secreto hasta el último momento. Por la tarde, la mayor parte del personal se había marchado. Eran cerca de las 7 y quedaban algunas personas en el departamento, terminando asuntos urgentes. Margarita también decidió quedarse hasta tarde. Aún tenía que preparar algunos documentos para mañana. Estaba trabajando concentrada cuando oyó voces. Eduardo e Isidoro estaban sentados en su mesa, la mesa de Margarita, hablando de algo. Margarita levantó la cabeza y los miró. Eduardo estaba despatarrado en su silla. Isidora sentada con las piernas cruzadas en el borde de su escritorio. Parecían relajados, satisfechos de sí mismos. Seguro que mañana lo anuncian, dijo Eduardo. Sebastián ya lo había insinuado varias veces. Es prácticamente un hecho. ¿Y qué harán primero? Preguntó Isidora sonriendo. Reorganizar el departamento. Deshacerme del lastre. Encontraré un equipo que sepa trabajar de verdad. Tú te quedarás, por supuesto. Le puso la mano en la rodilla. Serás mi mano derecha. Isidora rió. Mano derecha. Me gusta. ¿Y los demás? Que los demás demuestren que son dignos de trabajar aquí. Los que no puedan hacerlo, fuera. No tengo tiempo para mimar a los que solo hacen horas. Marguerite escuchó y sintió que la rabia le hervía por dentro. Está sentado en su mesa, hablando de un futuro que no tendrá, haciendo planes que nunca llegarán a buen puerto. Y a su lado está esta chica engreída que cree que todo está ya decidido. El resto del personal se ha ido y solo quedan ellos tres.
Eduardo e Isidora ni siquiera parecieron darse cuenta. Margarita se levantó, recogió los documentos en una carpeta y caminó despacio hacia su escritorio. Sus tacones repiquetearon en el suelo e Isidora por fin se dio la vuelta. Vio a Margarita y sonrió. Oh, y pensábamos que ya se había ido todo el mundo. Margarita se detuvo a unos metros de ellas y miró a la chica con calma. Sigo aquí. ¿Todavía? Isidora habló con el mismo tono burlón de siempre. Eso es digno de elogio. Aunque sabes, Margarita, a veces pienso que gastas demasiada energía en el trabajo. Tu trabajo es fregar suelos, no dirigir un negocio. Tal vez deberías relajarte. ¿Aceptar las cosas como son? Margarita dejó lentamente la carpeta sobre una mesa cercana. Eduardo, que hasta entonces había permanecido en silencio, se puso tenso. Al parecer, intuía que algo iba mal. Margarita miró primero a Isidora, luego a su marido, y no había ira ni resentimiento en su voz, solo una calma glacial. A fregar los suelos. Es una forma interesante de decirlo. Y dime, Isidora, ¿de verdad crees que no lo sé? La muchacha frunció el ceño. ¿Que no sé qué? Sobre vosotros dos, de vuestra aventura, de cómo os enrolláis en la trastienda cuando creéis que no hay nadie, de cómo le has estado haciendo ojitos a mi marido todos los días durante los últimos meses. Se hizo el silencio. Isidora palideció. Eduardo se levantó bruscamente de la silla. Margarita siguió de pie sin cambiar de expresión. Te vi con mis propios ojos, así que no tienes por qué tratar de negarlo. Margarita, empezó Eduardo, y había una nota de alarma en su voz. No es lo que piensas. ¿No lo es? Sonrió ella. Eduardo, por favor, no insultes mi inteligencia. Lo entiendo todo perfectamente. ¿Y sabes una cosa? Ya no me importa. Puedes hacer lo que quieras. Pero hay una cosa que no sabes. ¿Qué cosa? Isidora intentó recuperar su tono seguro, pero le temblaba la voz. Mañana Sebastián anunciará el nombramiento de un nuevo jefe de departamento. Y seré yo. Eduardo la miró como si no entendiera las palabras. ¿Qué? Ya lo has oído. Sebastián me ha nombrado jefe del departamento. Me lo ha dicho hoy en persona. El anuncio oficial será mañana. ¿Y sabéis qué es lo primero que voy a hacer cuando asuma el cargo? Voy a despediros a los dos. Por violación de la ética, por una aventura, por comportamiento inapropiado en el trabajo. Escoged las palabras que queráis. Hay motivos de sobra. Isidora saltó de la mesa, con la cara contorsionada. No puedes, no tienes derecho. Sí que lo tengo. Como jefa del departamento, tengo todo el derecho a tomar decisiones en materia de personal. Y esta es la decisión que voy a tomar. Ambos serán despedidos. Ya podéis empezar a buscar otro trabajo. Eduardo se acercó a ella con la cara enrojecida. Vas de farol. Sebastián no podría haberte nombrado. Me lo prometió. Llevo meses trabajando para esto. Yo... ¿Has estado trabajando? Marguerite levantó la voz por primera vez en la conversación. ¿Has estado trabajando? Eduardo, te has pasado los últimos 3 meses haciendo cualquier cosa menos trabajar. Has estado flirteando con una joven empleada, engañando a tu mujer, ignorando a tu hijo. He estado trabajando. Dirigí un proyecto que trajo resultados reales a la empresa. Le demostré a Sebastián que podía hacer más, y él lo apreció. No como tú, que pensabas que conseguiría el trabajo solo porque él lo decidiera. Mientes, Eduardo sacudió la cabeza. Solo intentas herir mis sentimientos. Sebastián no podría... No tienes por qué creértelo. Margarita se encogió de hombros. Ya te enterarás mañana. Ahora quita tus cosas de mi mesa. De hecho, os sugiero que os vayáis los dos a casa. O mejor, a donde queráis. A mí me da igual. Se dio la vuelta y volvió a su asiento, donde estaba la carpeta. La recogió, se puso el abrigo y se dirigió a la salida. Al pasar junto a ellos, se la echó al hombro. Ah, y una cosa más. Eduardo, no tienes que venir a casa esta noche. Mañana recogerás tus cosas. Necesito el divorcio. Salió del departamento sin mirar atrás. Se oían voces detrás de ella. Eduardo gritaba algo. Isidora hablaba rápido y nerviosa. Pero Margarita no se detuvo. Caminó por el pasillo, bajó por el ascensor y salió del edificio. Era una fresca tarde de octubre. Margarita se detuvo y tomó aire. Le temblaban las manos. No de miedo, sino de adrenalina, de tensión, de haber dicho por fin todo lo que pensaba.
Lo había conseguido. No solo había conseguido el puesto, sino que les había dicho la verdad a la cara. Margarita cogió un taxi y se fue a casa. Por el camino, pensó en lo que pasaría mañana. Sebastián anunciaría el nombramiento. Todo el mundo se enteraría. Eduardo se daría cuenta de que no iba de farol. Y entonces empezaría una nueva etapa de su vida. Una etapa en la que ya no es la víctima, ya no es la esposa silenciosa que calla y tolera. Una etapa en la que ella es la jefa, la que toma las decisiones, la que tiene el control. En casa recogió a Luisito de casa de Carmen, preparó la cena, le ayudó con las clases. El niño preguntó, «Mamá, ¿dónde está papá?» «Hoy no viene papá, cariño, pero mañana hablaremos, ¿vale?» Luisito asintió y Margarita vio comprensión en sus ojos. Los niños siempre sienten más de lo que los adultos se dan cuenta. Abrazó a su hijo, fuerte y largamente, y él se acurrucó contra ella. Cuando Luisito se durmió, Margarita se sentó en el sofá y se quedó en silencio. Eduardo nunca vino. Menos mal. Necesitaba este silencio, esta calma, esta noche a solas consigo misma. Mañana todo cambiaría. Mañana empezaría una nueva vida. Y ella estaba preparada. Margarita se despertó antes que el despertador. Apenas había luz fuera de la ventana. La ciudad aún dormía. Y ella ya estaba tumbada con los ojos abiertos, mirando al techo. Hoy, hoy todo cambiaría oficialmente. Hoy Sebastián anunciaría su nombramiento, y todo el mundo lo sabría. Eduardo sabría que no iba de farol. Isidora se daría cuenta de que el juego había terminado. Se levantó, se duchó, se puso el estricto traje azul marino que había comprado hacía un mes pero que nunca se había puesto. Hoy era el día adecuado. Recogió a Luisito para llevarlo al colegio. El niño tenía sueño y no preguntó nada por su padre. Margarita lo llevó con Carmen, que accedió a llevar al niño al colegio, besó a su hijo y subió a un taxi. De camino a la oficina, miró por la ventanilla las calles de Rosario que pasaban flotando y pensó en lo rápido que estaban cambiando las cosas. Hasta hace 3 meses era Margarita Solano, gerente, esposa, madre, una mujer tranquila que hacía su trabajo con la cabeza gacha. Ahora es jefa de departamento, la que toma las decisiones, la que tiene el control. Llegó a la oficina a las 8 de la mañana. Sebastián había programado una reunión general del departamento para las 9 y ella tenía una hora para prepararse. Marguerite subió a la tercera planta y entró en el departamento. La mayoría de las mesas estaban vacías, pero algunas personas ya estaban sentadas. Eduardo no estaba entre ellos. Isidora tampoco estaba. Beatriz apareció 10 minutos después y se dirigió directamente a su amiga. «¿Estás lista?» «Lista», asintió Margarita. «¿Cómo has dormido?» «Dormí bien. Eduardo no vino». «Pues sí. Después de lo que le contaste anoche, no se atrevería a dar la cara». «Marga, estoy muy preocupada por ti. Hoy es el gran día». «Lo sé. Todo saldrá bien». Beatriz le apretó la mano. «Eres increíble. De verdad que lo eres. Estoy orgullosa de ti». A las 9 en punto, todo el mundo estaba reunido en el departamento. 30 personas estaban de pie y sentadas, hablando y preguntándose de qué trataría el anuncio. Eduardo se presentó 5 minutos antes de que empezara, con aspecto arrugado y privado de sueño, una expresión tensa en el rostro. No miró a Margarita, se dirigió a su escritorio y se quedó de pie con los brazos cruzados sobre el pecho. Isidora fue la última en llegar, apenas un minuto antes de las 9. Estaba pálida, tenía ojeras, su confianza en sí misma se había evaporado sin dejar rastro. A las 9 en punto, Sebastián Ibarra entró en el departamento. Todo el mundo se quedó en silencio, volviéndose para mirarle. El director se detuvo en el centro de la sala y miró a los reunidos. «Buenos días. Os he reunido para daros una importante noticia. Como sabéis, Fernando Gómez se ha jubilado y el puesto de jefe de ventas y desarrollo de clientes ha quedado vacante. Llevo mucho tiempo pensando a quién nombrar para el puesto. Consideré diferentes candidatos, sopesé todos los pros y los contras, y tomé una decisión». Hizo una pausa y se hizo el silencio en el departamento. Margarita estaba de pie ante su mesa, aparentemente tranquila, pero por dentro su corazón latía como un loco. Eduardo se enderezó, con una expresión de tensa expectación en el rostro. A partir de hoy, Margarita Solano ha sido nombrada jefa del departamento. Hubo un segundo de silencio y luego estallaron los aplausos. Varias personas sonrieron.
Algunas asintieron con aprobación. Beatriz fue la que más aplaudió, radiante de felicidad. Sebastián se volvió hacia Marguerite. Marguerite, enhorabuena. Estoy seguro de que manejarás este cargo con la misma brillantez con la que manejaste el proyecto de ampliación. Margarita asintió, intentando mantener la calma. Gracias, Sebastián. Haré todo lo posible por honrar tu confianza. Miró a Eduardo. Su marido estaba como petrificado. Su rostro había pasado de la tensión a la palidez y tenía las manos cerradas en puños. La miró con tal expresión que Margarita sintió satisfacción. Ahora lo entendía. Ahora sabía que no iba de farol. Isidora estaba de pie junto a su escritorio, y se podía ver en su rostro cómo intentaba mantener la ecuanimidad, pero no lo conseguía. La muchacha se puso pálida, con los labios apretados en una fina línea, su mirada recorriendo entre Margarita y Eduardo. Sebastián habló unos minutos más sobre los planes para el próximo trimestre, luego se despidió y se marchó. El departamento empezó a dispersarse lentamente. Los compañeros se acercaron a Margarita, la felicitaron, le estrecharon la mano. Beatriz la abrazó y le susurró al oído. Bueno, ¿empiezas? Empiezo, respondió Margarita. Esperó a que se calmara el alboroto principal y dijo en voz alta y clara. Eduardo Solano e Isidora Valenzuela, vengan a mi despacho. Ahora mismo. La algarabía se apagó. El personal se miró y se hizo un silencio tenso. Eduardo abandonó lentamente su mesa y se dirigió hacia el despacho del jefe de departamento, que ahora era el de Margarita. Isidora lo siguió, y era obvio por la forma en que caminaba que estaba aterrorizada. Margarita entró la última en el despacho y cerró la puerta tras de sí. El despacho era espacioso. Un gran escritorio, una silla de cuero, paredes de cristal que daban al departamento, estanterías. El antiguo despacho de Fernando, ahora su despacho. Se dirigió a la mesa, en la que había preparado 2 carpetas de antemano, y se volvió hacia Eduardo e Isidora. Siéntense, dijo tajante. Prefiero estar de pie, gruñó Eduardo. Como queráis, se encogió de hombros Margarita. Abrió la primera carpeta y sacó 2 documentos. Son notificaciones de despido, bajo el artículo, violación de la ética oficial, comportamiento inaceptable en el lugar de trabajo, asunto oficial. Fírmalos. Isidora dio un grito ahogado y abrió los ojos. ¡No puedes! Es ilegal. Es totalmente legal. Los romances de oficina están prohibidos por la política de la empresa. Tú la has infringido. Como jefe del departamento, tengo todo el derecho a despedir a los empleados que cometan ese tipo de infracciones. Sebastián aprobó esa decisión. Puedes demandar si crees que es ilegal. Pero ya no tienes trabajo aquí. Eduardo se acercó a la mesa, con el rostro contorsionado por la rabia. Tú has montado esto. Lo has hecho a propósito. Quieres vengarte y utilizas tu posición para conseguirlo. Yo no lo he preparado, Eduardo. Solo estaba trabajando. A diferencia de ti, que has pasado los últimos meses haciendo cualquier cosa menos trabajar, y ahora estás cosechando los frutos de tus acciones. No puedes demostrar nada, gritó. No tienes pruebas. No puedes despedirnos sin más. Margarita abrió en silencio el portátil que había sobre la mesa. Lo giró hacia ellos y pulsó una tecla. En la pantalla apareció una cinta de vigilancia. La fecha era de hacía 3 semanas. La trastienda. Eduardo e Isidora besándose, las manos de él en la cintura de ella, los dedos de ella en el pelo de él. Vídeo en blanco y negro, pero perfectamente claro, reconocible, sin dejar lugar a dudas. Aquí está la prueba, dijo Marguerite con calma. Hay cámaras de seguridad por todo el edificio. He pedido las imágenes a seguridad. No es la única grabación. Tengo otros 4 vídeos similares de días diferentes. Así que ya puedes dejar de intentar negarlo. Isidora se quedó mirando la pantalla y se desplomó lentamente en la silla. Su rostro se tornó ceniciento y le temblaban las manos. Eduardo también se quedó callado mirando la cinta. Entonces cerró bruscamente el portátil y Margarita apenas tuvo tiempo de apartar los dedos. «Eres una zorra», siseó con los dientes apretados. «Eres una zorra fría y calculadora. Tú planeaste todo esto. Esperaste el momento para vengarte». «No, Eduardo, yo no planeé nada. Lo hiciste todo tú mismo. Me engañaste, ignoraste a tu hijo, flirteaste con una compañera delante de todos. Pensaste que conseguirías el puesto de jefe por nada, que te lo merecías por derecho.
Pero te equivocabas. El puesto fue para alguien que realmente trabajó duro. Y tú tienes lo que te mereces. Eduardo la miró con tal odio que Margarita dio involuntariamente un paso atrás. Pudo ver cómo le hervía la rabia, cómo perdía el control. De repente se dio la vuelta, agarró una silla que estaba contra la pared y la lanzó con estrépito contra la pared de cristal del despacho. El estruendo fue ensordecedor. El cristal se rompió en miles de fragmentos que se esparcieron por el suelo de la oficina y el departamento. Los empleados saltaron de sus asientos. Alguien chilló. Margarita se quedó inmóvil, con la espalda apoyada en una estantería. Eduardo estaba de pie en medio de la oficina, respirando agitadamente, con las manos temblorosas. Me has arruinado la vida, resolló. Me lo quitaste todo. Me lo quitaste todo. No, contestó Margarita, y su voz sonó sorprendentemente firme. Arruinaste tu propia vida, con tus actos, con tus decisiones. Dejé de hacer la vista gorda. Unos segundos después, dos guardias irrumpieron en el despacho. Agarraron a Eduardo por los brazos y él intentó soltarse, pero lo sujetaron con fuerza. Llévenselo, les dijo Margarita a los guardias. Y llamad a la policía. Aquí ha habido vandalismo, hay que registrarlo. «¡Os vais a arrepentir!», gritó Eduardo mientras lo arrastraban hacia la salida. «Te vas a arrepentir, no lo permitiré. ¿Yo?». Su voz se desvaneció en el pasillo. Margarita se paró en medio del despacho destrozado, entre los cristales rotos, y sintió que le flaqueaban las rodillas. Se hundió lentamente en una silla y se cubrió la cara con las manos. Isidora seguía sentada en su silla, inmóvil, como petrificada. Marguerite la miró. «Puedes irte. Coge tus cosas y sal del despacho. Tienes una hora». La chica se levantó, se tambaleó y salió lentamente del despacho. Marguerite se quedó sola. Se sentó a mirar la pared rota, las astillas, el desorden que la rodeaba. Así había terminado su matrimonio. Así terminaba la vida que había llevado durante 12 años. ¿Marga? Levantó la vista. Beatriz estaba en la puerta con 2 tazas de café en las manos. Su amiga entró, con cuidado de no pisar las astillas, y le dio el café. «Toma, lo necesitas». Marguerite cogió la taza y bebió un sorbo. El café caliente y fuerte le quemó la garganta, y sintió que volvía a la realidad. «Se ha vuelto loco», dijo Beatriz en voz baja. «Todo el departamento vio lo que pasó. Todo el mundo está conmocionado. Ya lo sé». «Harry, Marguerite, ¿estás bien?» «Sí, estoy bien. Es solo que tardo un poco en volver en mí». Beatriz se sentó en el borde de la mesa. «Eres increíble. ¿Lo entiendes? Pasaste por todo eso y no te quebraste. Te levantaste y luchaste. Y ganaste». «No sé si gané», sonrió Marguerite. «Mi matrimonio se vino abajo, mi marido se volvió loco y destrozó mi despacho. No parece una victoria. Pero conseguiste el puesto. Demostraste a todo el mundo que podías. Te liberaste de un hombre que no te apreciaba. Es una victoria, Marga. Créeme». Margarita sintió. Quizá Beatriz tenía razón. Tal vez sea realmente una victoria. Solo que no se siente como ella imaginaba. Media hora después llegó la policía. Margarita prestó declaración, les enseñaron las imágenes de la cámara, registraron los daños. Eduardo ya había abandonado el edificio. Los de seguridad no le dejaron volver a entrar. Isidora recogió sus cosas y salió tranquilamente de la oficina, sin despedirse de nadie. Seguridad llamó a los artesanos para que instalaran un tabique provisional en sustitución de la pared rota. Sebastián subió al departamento alrededor de la 1. Miró el despacho destrozado, escuchó la explicación de Marguerite y meneó la cabeza. «Es triste. No esperaba una reacción así por parte de Eduardo. Pero hiciste lo correcto, Margarita. Este tipo de comportamiento es inaceptable. Si necesitas ayuda, dínoslo. Te apoyaremos». «Gracias. No me pasará nada». Margarita pasó el resto del día resolviendo casos, organizando el trabajo del departamento, respondiendo a las preguntas del personal. Todo el mundo estaba conmocionado por lo ocurrido, pero el trabajo continuaba. La vida seguía. Por la tarde se sentía tan cansada que apenas podía mantenerse en pie. A las 6 recogió sus cosas y salió de la oficina. De camino envió un mensaje a Eduardo. «Tienes hasta esta noche para sacar tus cosas del piso. Si no lo haces, lo meteré todo en cajas y lo pondré en el rellano. O llamaré a la policía y se lo daré. Tú decides». No hubo respuesta. Margarita condujo hasta el colegio de Luisito.
El niño ya la esperaba en la puerta, y al ver a su madre corrió hacia ella. «Mamá, llegas tarde». «Lo siento, cariño. He tenido un día difícil. Vamos a comprarte un helado». Fueron a una pequeña cafetería de la esquina, y Margarita le pidió a Luisito un cucurucho doble de chocolate y vainilla. El niño se sentó a comer su helado y habló de la escuela, de sus compañeros, del nuevo libro que les habían asignado para leer. Margarita escuchaba, sonreía, asentía y poco a poco se iba tranquilizando por dentro. «Mamá, ¿dónde está papá?», preguntó Luisito cuando hubo terminado su helado. Margarita le cogió la mano. «Luisito, tú y yo tenemos que hablar. Papá ya no va a vivir con nosotros. Él y yo hemos decidido que es lo mejor. Tú le verás, pero él vivirá aparte. Sé que es triste, pero a veces pasa y está bien». El chico la miró serio, maduro. «¿Es porque siempre está en el trabajo?». «Son muchas cosas, cariño. Pero lo principal que tienes que saber es que no es culpa tuya. No es culpa tuya en absoluto. Papá y yo te queremos mucho. Solo que ya no podemos vivir juntos». Luisito asintió, y Margarita vio cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. Abrazó a su hijo con fuerza, atrayéndolo contra ella, y él se acurrucó en su hombro. Estuvieron sentados así durante unos minutos, en una pequeña cafetería con música tranquila y olor a café, y Margarita pudo sentir cómo las lágrimas corrían por sus mejillas. Pero no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de alivio, de liberación, de aceptación. Por la noche volvieron a casa. Eduardo seguía sin aparecer. Margarita ayudó a Luisito con sus lecciones. Preparó la cena, le leyó antes de acostarse. Cuando el niño se durmió, ella recorrió el piso recogiendo las pertenencias de su marido. Ropa, zapatos, documentos, objetos personales. Lo metió todo en dos grandes maletas y las dejó junto a la puerta, que se lo llevara cuando decidiera volver. Luego se sentó en el sofá, se sirvió un vaso de vino y se quedó en silencio. Su matrimonio había terminado. Su marido se había ido. Su vida había dado un vuelco. Pero no estaba destrozada. Al contrario, se sentía más fuerte que nunca. Mañana volvería al trabajo. Mañana empezaría a trabajar como jefa de departamento. Mañana seguirá construyendo su carrera, criando a su hijo, continuando con su vida. Porque la vida continúa. Siempre continúa.